Estás escuchando Voces del Desarrollo, divagando desde el sur. En cada episodio estaremos abordando temas de interés a nivel nacional e internacional. Este proyecto es apoyado por el Doctorado de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Bueno, buenos días a toda la teleaudiencia. Este es un nuevo capítulo que venimos trabajando desde la Unidad de Estudios del Desarrollo de acá de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hoy tenemos el placer de recibir a una gran colega, compañera que viene desde muy lejos hoy a compartirnos su trayectoria, sus perspectivas. Ella es Verónica Fuentes Guarda. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias. Un placer. Un gusto para mí. Bueno, desde ya que venimos conversando, charlando con la doctora, pero queríamos saber que nos cuente un poquito, ¿no? De su trayectoria, que pueda decirnos cuáles han sido sus experiencias a nivel laboral, a nivel académico, y que también nos cuente un poquito dónde trabaja actualmente. Así que... Perfecto. Bueno, saludo cordial, afectuoso a todas, a todos, a quienes nos puedan acompañar, sea de manera asincrónica, ¿no? Porque, bueno, este podcast lo van a poder, espero, disfrutar en unos días más, y por tanto yo probablemente ya esté en mi tierra, pero qué gusto que la tecnología nos permita acompañarnos más allá o de una forma distinta respecto al tiempo y el espacio, ¿cierto? Yo voy a poder estar con ustedes en este podcast, pero yo probablemente ya esté allá en mi tierra, en Valdivia, en Chile. Bueno, ¿qué les puedo comentar de mí? Mi nombre es Verónica Fuentes Guarda, siempre enfatizo en los dos apellidos, es una cosa muy básica, pero soy mañosa con eso, porque me importa mucho de dónde vengo y quién soy. Me importa en el sentido de la herencia que me acompaña como parte de lo que el legado de mi familia y de quienes me antecedieron, ¿no? Quienes somos hoy día está profundamente imbricado con la historia de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, abuelas, etcétera. Entonces, por eso enfatizo siempre en ambos apellidos. Bueno, lo primero que me gustaría compartir es que soy egresada de este doctorado, del doctorado en Estudios del Desarrollo. Pertenezco a la segunda generación gloriosa, quiero pensar, espero que así sea el recuerdo de los profesores, capaz que no lo sea, pero por lo menos para mí sí fue un placer compartir esa experiencia de aprendizaje, por cierto. Y donde además se trazaron vínculos que perduran hasta el día de hoy, de amistad. Entonces, yo diría que eso es un aspecto positivo de lo que me marca como persona y como académica. En este minuto me desempeño como docente, como académica en la Universidad Austral de Chile. Esto queda para quienes no conocen Chile, más o menos me ubico como a 11 horas, si uno va en carro, como a 11 horas de la capital. Es una universidad de larga tradición en la región. De hecho, por mucho tiempo fue la única universidad que había en la región de Los Ríos. La región, para efectos nuestros, es lo que acá en México se conoce como estado, ¿ya? Entonces, por largo tiempo fue la única universidad que era, digamos, que permitía continuar los estudios superiores a las personas que vivían en la región. Estoy en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, soy docente en esta facultad y específicamente también soy la directora de la carrera de Administración Pública. De profesión no soy administradora pública, soy trabajadora social e ingeniero comercial. Como compartí ayer con los doctorandos y doctorandas, la ingeniería comercial es solo un invento en Chile. En otros países se conoce como economía y solo Chile, en su afán neoliberal, genera esta carrera que es un invento bien tecnócrata de la economía, pero bueno, soy ingeniero comercial.
y magíster en antropología y desarrollo y doctor en estudios del desarrollo. Ingresé en la segunda generación, vale decir el año 2006, llegué junto con otros 15, 16 compañeros, si no me equivoco. ¿En qué temas o cuál es mi trayectoria? Yo diría que mi trayectoria combina dos líneas prioritarias. Por una parte, la docencia universitaria y por otro lado, todo lo que tiene que ver con proyectos o investigaciones, pero investigación aplicada, vinculada a política pública. Mi énfasis o mi perfil, diría yo, que tiene mucho que ver con la investigación aplicada, en tanto es investigación que busca resolver problemas que son prioritarios para los territorios, para las comunidades, y he estado siempre vinculada diría yo, a políticas públicas. Por tanto, las investigaciones en las que participo tienen mucho que ver también con necesidades de desarrollo del Estado o de promover cierto desarrollo desde el Estado y desde las comunidades. Eso de manera más resumida te podría comentar. No sé si se me quedó algo importante afuera, pero lo podemos compartir. Podemos ir, ajá, exacto. Qué interesante lo que comentaba que en el 2006, ¿no? Tuvieron como la segunda generación, sí. Entró acá a Estudios del Desarrollo y desde ahí empezaron a consolidar lazos, compartir experiencias, ¿no? Imagino que las trayectorias también eran muy diversas. Como está sucediendo en estas nuevas generaciones también que vienen posterior a la segunda. Quería preguntarte cómo es que ha sido, digamos, tu trayectoria después de haber pasado por el programa, cuáles fueron las aportaciones, los aprendizajes que... Sí, a ver, les voy a hablar aquí en términos bien personales, bien íntimos quizás, y a lo mejor supera solo la dimensión académica. Uh-huh. Lo primero que yo me voy a atrever a compartir es que para mí fue un descubrimiento. A ver, primero, anterior a llegar, para mí fue un privilegio poder postular, y fue un privilegio puesto que las posibilidades de estudio de posgrado en mi caso en Chile eran súper limitadas. Uh-huh. Fueron muy limitadas, no lo puedo definir de otra forma. Y cuando se abrió la oportunidad de postular acá, y además eso implicaba poder después postular a la beca, ¿cierto? Fue, por cierto, que se convierte en un privilegio. No todas las personas tienen la posibilidad de continuar sus estudios superiores, y desde ese punto de vista, además con apoyo de los estados mexicanos, de los Estados Unidos mexicanos, para mí sí, claro que fue un regalo de la vida, podría decir, lo primero que podría mencionar. Y más cuando uno ama la investigación. Por cierto, y me gustaba estudiar, es lo que pasa que a mí me gusta estudiar. Sí. Entonces, ya se habrán dado cuenta que, además por lo que he estudiado en términos de pregrado y posgrado, no es que yo haya definido una sola línea, como suele pensarse en la academia. No, a mí me gusta estudiar y me gusta la ciencia social en el amplio sentido de la palabra. Bueno, cuando llegué acá, lo primero fue descubrir a compañeros y compañeros que venían de distintos países, de distintas formaciones, y por eso yo diría que uno podría destacar que el primer, así como logro o aspecto que yo valoraría de esa experiencia, de ese momento, es que, bueno, te abre las puertas a experiencias y a mundos absolutamente distintos, y eso ya también era una ganancia. Luego, en el campo de los estudios del desarrollo en particular, yo no lo había escuchado nombrar de esta forma. Mi acercamiento tenía que ver con lo que yo había aprendido en las carreras previas, en trabajo social, luego en la maestría, pero que tenían que ver con teorías del desarrollo o con discusión respecto a los modelos de desarrollo en América Latina. Me recuerdo una asignatura que particularmente trataba esos temas, pero nunca escuché el nombre del campo disciplinario estudios del desarrollo. Por tanto, acá fue... Y estudios críticos. Exacto, específicamente además estudios críticos del desarrollo. Entonces eso fue una novedad para mí. Por tanto, desafiante, porque fue tratar de ponerme al día rápidamente en lo que yo desconocía, en los autores que para mis compañeros o compañeras podían ser mucho más familiares y para mí eran toda una novedad. Y por supuesto que me sentía insegura, me sentía abrumada, era mucha información. Yo decía, hoy no me alcanzan las horas del día para poder ponerme al día. Además, uno es autoexigente, quieres que te vaya bien, quieres rendir, quieres cumplir. Los profesores, además, uno los escuchaba sus trayectorias, escuchaba el nivel de formación, y era un nivel con el que yo no estaba tan familiarizada, a pesar de que yo tuve unos muy buenos profesores. Pero acá la diferencia fue que era
muy generalizado el muy buen nivel de los profesores. No es que tuviera un par de profesores buenos que uno dice, claro, no. Sí. Aquí era muy generalizado esa situación. En cambio, mi experiencia previa es que eran un par de profesores que uno los recuerda hasta el día de hoy, exacto. O profesoras a quienes les agradezco, por cierto, haber influido en mí. Entonces, yo diría que la primera fase fue así de asombro, después de un tanto de angustia quizás, porque traté de poner al día, leer, aprender, escuchar a los profesores, a los compañeros, a las compañeras, y tratar de ponerme al día y descubrir esto que se llamaba como campo disciplinario en los estudios críticos del desarrollo. Ahora, ¿qué pasó conmigo una vez que concluí? Yo diría que primero logré dar coherencia tal vez a un conjunto de cursos y materias que yo había tomado a lo largo de mi trayectoria, que estaban inconexas, pero que acá, en la medida que hay una perspectiva interdisciplinaria, logré articular de mejor forma, como que les di coherencia. Eso es lo primero que me ocurrió. Lo segundo es que, por cierto, que en la medida que uno está permanentemente, yo diría que ese, por lo menos yo el recuerdo que guardo, es que uno de los ejes temáticos, ¿no?, de nuestra formación en el doctorado dice relación con el análisis de la dinámica del capitalismo, del desarrollo capitalista, y hay un conjunto de dimensiones que primero uno habitualmente no las revisa o en la literatura tradicional, en lo que uno alcanza a ver en los espacios académicos tradicionales, no las ve o no los revisa simplemente. Uh-huh. Tal vez por lo mismo, por lo de crítico, ¿no? Generalmente la academia también reproduce relaciones de poder y también reproduce parte del orden social, no digo que completamente, pero sí está muy imbricado también al poder. Entonces, pensar en la academia como algo neutro o objetivo, eso no es cierto, no existe así la academia. Y bueno, mi experiencia era que logré acá darle coherencia a estos cursos y ahondar en esta perspectiva más crítica. Y en ese sentido, claro, resultó un aporte en mi formación, puesto que si yo venía desde una perspectiva crítica en otros campos disciplinarios, esto me ayudó a darle coherencia y profundidad, sin lugar a duda, al punto que hubo materias, hubo contenidos que tuvimos que pedirle, me recuerdo por iniciativa de una compañera, nos agrupó y dice, oye, pues, nosotros estamos medios perdidos con el tema de la economía política, por ejemplo, con los estudios de Marx, por ejemplo. ¿Por qué no le pedimos a uno de los profesores, en este caso era el doctor Foladori, que revisemos estos contenidos, pero aparte de las asignaturas, los veamos como de manera más autónoma, en un espacio de mayor confianza, tal vez más íntimo. Un grupo de estudio, Un grupo de estudio donde nos sintiéramos con la confianza de que no tuviéramos que cuidarnos de nuestra ignorancia. Y es decir, Guillermo, que el profesor, ¿no? Le decimos, Guillermo, esta parte no la entendí, ¿qué quiso decir Marx cuando dice esto? Y ese espacio se generó. Generó por iniciativa de esta compañera de Iranzu, que era muy inquieta intelectualmente, y por otro lado que Guillermo, que fue el doctor Guillermo Foladori, que tuvo la voluntad, la generosidad de regalarnos su tiempo para poder generar este espacio. Yo diría que es una de las cosas que yo recuerdo con cariño y que las valoro académicamente. ¿Qué pasó conmigo después del doctorado? Bueno, debo contar que en el contexto chileno, de desarrollo chileno, que siempre nos investigan y nos enuncian como el paradigma, ¿cierto?, del modelo neoliberal y de cómo este fue implementado a partir del golpe de Estado, ¿no? O sea, en el caso nuestro, además, las políticas de ajuste estructural no solo llegan promovidas por organismos internacionales, como puede ser otras experiencias en Latinoamérica, en el caso nuestro, además hubo un contexto histórico generado por el golpe de Estado que además tiñe, ¿cierto?, estas premisas de sangre, pues, de violación a derechos humanos. Entonces, y sentó las bases. Y sentó las bases con una brutalidad que probablemente no todos los países de América Latina, bueno, buena parte han vivido dictaduras, pero que quienes no han vivido una dictadura probablemente les cuesta imaginar lo que esto conlleva. Bueno, en nuestro caso, hablar de los estudios del desarrollo, pero esta perspectiva crítica, por cierto, que en el caso chileno no es el fuerte, no es con lo que tú te vas a encontrar discutiendo en la academia. Por tanto, diría yo que gané yo con el doctorado, el poder instalar otros elementos a la discusión.
otros elementos que tienen que ver con la formación que yo recibí acá y que además tiene que ver con los temas que yo fui investigando por mi cuenta. Yo me metí en unos temas bien específicos vinculados a trabajo doméstico, género, clase, etnia, raza, que también eran otras dimensiones que, si bien es cierto, no eran el fuerte en ese minuto en el doctorado, sí hubo cabida por algunos profesoras o profesores de tratar de introducir otros elementos, además del marxismo, de otros elementos, por ejemplo, críticos que me permitían hacer más compleja la mirada para poder explicar otros fenómenos que tienen que ver también con desigualdades, con discriminación, con exclusión, y en este caso particularmente todo lo que tenía que ver con el trabajo doméstico asalariado, como un espacio no solo que es funcional al orden capitalista, con el trabajo que desarrollamos las mujeres en el hogar, ¿cierto?, sino que además reproduce otras desigualdades, como las de género, etnia, raza, etcétera. Entonces, y esa línea en particular estaba poco desarrollada al momento en que yo volví a Chile. Entonces, claro, fue como ir incluso instalando con todavía no estaban los debates sobre interseccionalidad no, tan para nada, fuertes como no, están como ahora. ahora, no. De hecho, ¿en qué me ayudó así concretamente? Como yo volví a hacer docencia en Chile, estos temas los logré trabajar con las estudiantes. Wow. Y me siento súper contenta. Si yo miro hacia atrás y a veces me encuentro con que el algunos aula estudiantes. siempre sirve para eso, sí. ¿no? Sí. Y me recuerdo, fíjate, que hay estudiantes que se acercan y me dicen, profe, es que yo aprendí tanto cuando hicimos la tesis y usted me guió y yo aprendí de esto. Y las veo trabajando ahora en temas, por ejemplo, en temas vinculados a género, vinculados a desarrollo y pueblos indígenas, por ejemplo, cómo esta otra mirada respecto del modelo de desarrollo y otras relaciones, insisto, de desigualdad como las de género, tienen que tenerse presente a la hora de pensar en procesos de transformación. La tarea no es fácil. Ayer lo compartía en la clase y yo le decía que en mi opinión lograr cambios sustantivos nos obliga a tener miradas lo más complejas posible, miradas lo más multi y transdisciplinarias posibles, porque la tarea es ardua. Y el orden, que es un orden depredador, como es el neoliberalismo, no solo se instala en la dimensión económica, en el desarrollo económico, sino que también se reproduce en las prácticas cotidianas, en la relación con el otro y la otra. Y ahí en donde probablemente nos encontramos con muchas resistencias, incluso de los sectores que uno supone aliados en las tareas de cambio, de transformación. Y a veces, muchas veces, ¿no? Con eso, el desafío, digamos, de romper también estructuras cognitivas, ¿no? Sí. Que hacen que justamente no podamos imaginar quizás otras alternativas más allá de lo posible. Entonces, siempre como ir corriendo ese margen. El margen de lo posible. El margen de lo posible es muy, muy importante. Sí. Bueno, un poco ya lo has comentado, pero me gustaría saber qué perspectivas o tu opinión acerca de los retos que desde tu perspectiva, desde tu posición, considerás que serían importantes resaltar para las personas que hoy estamos estudiando de estas perspectivas, que estamos trabajando sobre los estudios críticos del desarrollo, que sí, algunos retos que vos digas esto. Sí, mira, yo en la universidad en particular, el primer periodo cuando llegué a la Universidad Austral de Chile, llegué a trabajar en el Centro de Estudios del Desarrollo, el CER, así lo conocemos, CER, Centro de Estudios Regionales y de Estudios Regionales y del Desarrollo. ¿Ya? Yo diría que esa posibilidad, ¿por qué la comento? La comento por lo siguiente, porque el énfasis tiene que ver en ese centro, el quehacer estuvo muy vinculado al enfoque territorial, en cómo políticas de carácter nacional, estrategias de desarrollo, una política de innovación, lo que fuese, tiene que tener elementos, tiene que responder a las necesidades de los territorios. Entonces yo diría que un desafío que enfrentamos quienes apostamos o nos vinculamos o nos queremos inscribir en el campo de los estudios críticos del desarrollo es en cómo logramos articular una mirada que tiene que ver con una mirada global. Por cierto, el capitalismo tiene una dinámica global,
y esta dinámica de global nos permite aseverar, ¿cierto?, que los ciclos de crisis del capitalismo se vuelven cada vez más intensas, en menor, los tiempos que transcurren entre uno y otra crisis han disminuido, se profundizan. El capitalismo ha sido avasallador desde el punto de vista de cómo extiende, ¿cierto?, principios de este modelo de desarrollo no solo al mundo productivo, sino que incluso a las relaciones interpersonales. Entonces, a eso me refiero cuando digo que es avasallador, que no solo tiene que ver con la relación capital-trabajo, que por cierto sigue siendo crucial y yo diría pivotal en el análisis, pero también hay otras dimensiones en donde el capitalismo también se ha extendido, y ahí opera exactamente, actúa, se reproduce, y en la medida que opera allí es funcional a su dinámica. Entonces, lo primero está ese desafío de comprender que el capitalismo se extiende no solo desde el punto de vista de lo productivo, sino que también hay otras dimensiones sociales, culturales, reproductivas. Y cada vez más sofisticadas, ¿no? Y sutiles, o sea, muchas veces sutiles, y que son Exacto. naturalizadas, por Exacto. ejemplo, por nosotras y nosotros. Entonces, yo diría que ese es un desafío, en cómo uno logra dar cuenta en el análisis de todas estas implicaciones, que no son solo a nivel global, macroestructural, sino que también tienen una expresión en la vida cotidiana. Eso es como, yo diría que el primer gran desafío. Pero lo segundo, retomando el hilo que yo les comentaba de esta experiencia en el Centro de Estudios Regionales cuando llegué a la Universidad Austral, es que además pensar en alternativas de desarrollo, ¿cierto?, distintas o que confronten este modelo, también nos exige a nosotros comprender características específicas, peculiares, dinámicas específicas del capitalismo en los territorios. Porque, claro, la desigualdad y esta división internacional del trabajo no solo opera a nivel mundial, unos países que solo depredamos nuestra naturaleza y exportamos materias primas versus países industrializados, sino que está eso, pero dentro de los países, como ya sabemos, también reproducimos esa dinámica de desigualdad. Y hay unos centros, y digo centros porque no solo es la capital, probablemente, y acá tomo el ejemplo de Chile, nosotros tenemos regiones, y en la capital de la región se reproduce la concentración de la investigación, la concentración de las universidades, de los mejores establecimientos de educación, la concentración de los fondos públicos que se asignan, por ejemplo, para proyectos de inversión. Se concentra lo financiero, la dinámica cultural, la oferta cultural, entendiendo que es un derecho de la población, etcétera. Entonces, hay unos centros... Acá me siento como súper también tocada porque yo vengo también de un pueblo, de una región en Argentina, y siempre decimos Dios atiende en la capital. Bueno, nosotros decimos Chile, Santiago no es Chile. De hecho, hay un libro que sacó uno de los colegas del centro que se llama así, Santiago no es Chile. O Chile no es Santiago, porque en Santiago, nuestra capital, efectivamente se concentra. Efectivamente uno va a poder revisar, y si uno ve el capitalismo y la riqueza y el poder mirado territorial y espacialmente, te vas a dar cuenta que hay un núcleo financiero en donde están las grandes empresas transnacionales con sus oficinas centrales, que los ejecutivos se desarrollan en torno a ese núcleo, se ubican residencialmente en torno a esos núcleos. Las formaciones de élite. Élite también la universidad de élite para esos sectores de la población y para esa élite que gobierna, que se prepara para seguir gobernando, etcétera, se concentra territorialmente. O sea, el capitalismo también tiene una expresión local, territorial, que uno no la puede abandonar, y probablemente ahí también encuentre particularidades que es necesario atender desde el punto de vista del análisis y también de cómo pensamos otras alternativas para disputar el poder. Exacto. Eso. Muy bien, muy bien. Bueno, y ya estamos casi finalizando, pero me gustaría hacer una última pregunta y después ya dejarte como libre para que vos puedas plantear lo que quieras. Es peligroso, me tomo el micrófono. No, bueno, un poco los retos me parecen súper interesantes, más considerando el momento actual que estamos viviendo, una crisis muy profunda, con niveles de desigualdad cada vez más abrumadores y una concentración también de la riqueza cada vez más grosera, ¿no? Que ya no se disimula, digamos, y que son contados los grandes poderes o sectores, digamos, de una
yo le diría casi, me gusta utilizar ese término que utilizan investigadores, que es como casi una nueva aristocracia, ¿no? Que está detentando, o por lo menos intentando conducir o sembrar los parámetros de una nueva gobernanza, ¿no? Entonces, ahí, para quienes pensamos desde los territorios, para quienes no, incluso para todos los sectores del sur global que intentamos construir otras alternativas, digamos, y no solamente dejarnos arrastrar, ¿no? por esas fuerzas que parecen que son indestructibles, que son naturales, como charlábamos en las clases. Bueno, ¿qué consejos nos darías? Consejos, qué difícil la pregunta. ¿Cuáles son los consejos entonces que darías justamente a las personas que estamos iniciando recientemente nuestras investigaciones en el campo de los estudios críticos del desarrollo? Y bueno, esas recomendaciones, no sé si recomendaciones, la palabra es consejo, ¿no? O sea, ¿dónde tenemos que mirar? A ver, yo me voy a tratar de poner en el lugar, o voy a responder desde mi experiencia como estudiante. Ya como estudiante en algún minuto también de este programa, y uno nunca deja de ser estudiante en realidad. Si uno asume una perspectiva crítica, uno debiera estar en permanente formación, y por tanto a eso me refiero con que uno no deja de ser estudiante. Nunca deja de aprender. De aprender, exactamente. Y debiera ser una inquietud permanente de cada una y de cada uno de nosotros. Visto así, yo diría que lo primero es la formación. Una reflexión crítica del desarrollo y de todas sus implicaciones, de las dimensiones que ésta conlleva, estas expresiones territoriales que yo hacía mención, etcétera, requiere un análisis que sea lo más multidisciplinario posible, a lo menos, como conversábamos ayer en clase. Si logramos que sea más transdisciplinario, mejor todavía, pero yo voy a ser más modesta mirándome a mí. A lo menos que uno tenga la capacidad para poder integrar distintas perspectivas, ciertas dimensiones. Yo creo que eso es lo primero, porque la tarea es compleja, ¿no? Si no es fácil generar no solo el análisis, sino que además proponer alternativas a un modelo que da cuenta por todas partes, ¿cierto?, de los costos sociales que conlleva, de los costos en términos de la relación con la naturaleza que conlleva. Entonces, la tarea es tan ardua, es tan compleja, que no nos podemos permitir ser simplones en el análisis y tampoco mediocres en nuestro trabajo. Yo diría que ahí entonces la disciplina, el estudio, el compromiso con la formación propia es el primer consejo que me atrevería yo a compartir. Ahora, desde el punto de vista del avance en sus proyectos, si es que lo queremos llevar desde un punto de vista así operativo, yo diría que, más allá de lo metodológico, yo diría que un elemento importante que yo creo que le permite a una investigadora o a un investigador avanzar en su trabajo es que este trabajo te convenza, lo que tú estás investigando. Y yo creo que eso se logra, se convenza en el sentido que te enamore, ¿no? Que te seduzca, que te apasione, que te movilice. Y como los seres humanos somos tan amplios y tan variados, bueno, ahí puede ser muchos los temas que te puedan movilizar. Ahora, lo importante, diría yo, es que avanzando en sus proyectos, ustedes sean más o menos coherentes y sean reflexivos, autorreflexivos respecto de las capacidades que cada uno tiene. A veces tenemos, por nuestras trayectorias, tenemos habilidades que no necesariamente son las que se enuncian en el programa, no necesariamente son las que se reconocen en los programas, en este caso de doctorado, pero que yo creo que pueden ser tremendamente útiles para efectos de los proyectos que queremos avanzar o investigar. Ejemplo, puede ser que yo tenga mucha capacidad para vincularme en los territorios con las comunidades, por ejemplo. Y eso a mí me puede permitir ciertas facilidades a la hora de hacer el trabajo de campo. Y hay personas profesionales que, dada su experiencia, pueden pensar o tienen menos desarrolladas esas habilidades, y porque su trayectoria previa no se los permite. No es porque no quieran, no es porque no les guste, sino que no lo han podido desarrollar. Entonces ahí yo tampoco me pondría a hacer, en esos casos yo tampoco intentaría ser súper innovador y decir, no, ahora he trabajado toda mi vida en finanzas, por decir algo, pero ahora quiero hacer una etnografía que tiene un nivel de involucramiento, ¿cierto?, con los sujetos con los que uno quiere hacer la investigación, que es tremendamente profundo, intenso, de largo aliento.
O sea, si nunca he trabajado con personas, no me voy a poner a inventar justo ahora en el doctorado, Claro. ¿cierto? Una habilidad Cuando que no siempre me... a veces, ¿no? Operan también los tiempos. Por cierto, hay condiciones Eso, institucionales que hay que cumplir. eso. Somos becarios, becarias, Sí, tenemos familia. sí. Muchos de nosotros tenemos que volver a trabajar porque nos estamos endeudando de alguna forma. Yo hablo de mi experiencia. Me crecía mi deuda en Chile y tenía que volver a trabajar. Y además en un contexto donde el trabajo es precario, trabajas honorario, no tienes contrato y andas boleteando de una universidad a otra, juntando horas para hacer clases. Bueno, esas eran mis condiciones. Entonces eso también es yo diría que hay que tener presente la trayectoria previa para rescatar aquello que sea útil, pero también reconocer que hay condiciones institucionales con las que nos van moldeando, que nos van permitiendo un margen de posibilidades de acción, pero que esas acciones no son así de libertad absoluta. Y lo último que yo diría, pensando sobre todo en esto de lo crítico, que un poco, y con esto termino, que ayer lo conversábamos en clase, ¿qué significa esto de estudios críticos? Y coincidíamos en varios elementos que lo definen, ¿no? Pero entre los elementos yo diría que yo quiero destacar básicamente dos. Uno que tiene que ver con que no abandonamos, y yo creo que ese es nuestro aporte, que no abandonamos el análisis del conflicto. Reconocemos, ¿cierto?, el conflicto de distinta naturaleza, el conflicto de clase, el conflicto de étnico-racial, que también ha sido parte y ha sido funcional al desarrollo capitalista, el conflicto de género, por ejemplo. Entonces, no abandonamos el análisis, ¿cierto?, del conflicto como objeto de estudio y, por cierto, que nos impulsa, y aquí viene el segundo elemento, a la búsqueda de estrategias de transformación, de cómo contribuimos desde lo académico a la transformación profunda de las relaciones sociales y de la sociedad en su conjunto. Entonces, yo diría que si nos estamos mirando y miramos nuestro proyecto y decimos, bueno, yo adscribo esta línea y quiero revisar cómo esto efectivamente está siendo coherente o no, yo diría que uno tendría que estarse preguntando, ¿el análisis que estoy desarrollando en el campo específico en el que yo estoy desarrollando mi proyecto logra mostrar y dar cuenta de las relaciones que subyacen, las relaciones sociales que subyacen, de las relaciones de poder que subyacen, o las muestra como si esto hubiese sido solo el devenir natural de los hechos, de la fuerza de la vida que impulsaron a determinado status quo? Claro, ahí está la diferencia entre qué tan críticos estamos siendo o qué tan funcionales estamos siendo respecto del orden imperante. Eso no me atrevo a pronunciar más. Impresionante. No sé si ya con estas intervenciones mis preguntas ya quedarían ahí. No sé si querés comentarnos algo más sobre, bueno, cuáles son los proyectos que estás desarrollando actualmente o contarles también... Mira, antes de contar algo de sí, eso quería pedirte, que si me permitieras despedirme, más que contar cosas mías que yo tal vez... en otra oportunidad podemos conversar de eso. En este minuto me gustaría primero agradecer la invitación. Recordar que acá es el doctorado que me invita. Si no me equivoco, es la tercera vez que yo vengo como invitada a desarrollar talleres con los y las doctorandas y doctorandos. O sea, somos afortunados. Espero, o sea, yo trato de contribuir. Y cuando me han hecho la invitación... yo debo reconocer que vengo con un agrado, mi corazón dije que me alegra mi corazón poder venir. Y me alegra porque, insisto, yo guardo muy buenos recuerdos de vínculos que yo desarrollé acá con algunos compañeros y compañeras, con algunos profesores y profesoras, y que fue una experiencia desafiante para mí y que agradezco haberla podido concluir exitosamente en su momento y que me ha abierto las puertas, por cierto. Entonces agradezco primero que me brinden ese grado de confianza porque te invitan, ¿no? Entonces te abren las puertas de la casa nuevamente, de donde tú saliste, y eso tiene un valor, un significado particularmente importante para cuando uno ha egresado de acá, es estudiante de acá mismo, de esta universidad y de esta unidad académica en particular. Entonces mis agradecimientos. Y segundo, ayer tuve una primera sesión de trabajo con esta promoción y yo quedé bien contenta, fíjate, quedé contenta porque me parecieron súper participativas, y espero que ese espíritu, esa disposición los acompañe en todas sus asignaturas, porque efectivamente
Y acá voy a retomar algo que compartimos ayer en la clase, también en la lógica de Pablo Freire, ¿no? Ajá. Esta idea de que todos somos portadores de saberes, de conocimientos, y que por tanto en la relación vertical que caracteriza la relación pedagógica se puede también reconstruir a la luz, ¿cierto?, si intentamos ser coherentes con esta idea de lo crítico. Lo crítico no solo puede ser respecto de un objeto que tenemos allá afuera para estudiar como si fuera un objeto externo, que lo crítico también implica que en nuestras prácticas cotidianas, en la relación con el otro, nosotros tenemos que reconstruir otras formas de relacionarnos. El capitalismo nos ha presionado, nos ha naturalizado que la relación instrumental, ¿cierto?, qué beneficio obtengo del otro o de la otra, es el modo de relaciones, pero no, pues, la verdad es que cuando yo apelo... el cambio, digamos, la cuando, mercancía. exactamente, pero... Y el otro se transforma en un objeto. En un medio, exactamente, en solo un medio. Y más bien, si apostamos a lo crítico y a otro, y queremos ser un aporte modesto, pequeño a las grandes transformaciones, esas transformaciones también tienen que verse, expresarse en lo que hacemos cotidianamente. En mi caso es lo docente. Y espero que en ese espacio también se note la relación, tratar de reconocer nuestros saberes, una relación más horizontal, estar atenta y que un estudiante también te pueda hacer observaciones, críticas, sugerencias, etcétera. Entonces, que el aula también puede ser un espacio que hay que democratizar. Sí. Y de mucho aprendizaje Y para quienes damos exactamente, clases, sí, como decíamos tal cual, recién. que podemos recibir mucho como también nosotros damos. Que finalmente, dicho así, en corto, es... yo diría que lo marca la diferencia cuando miramos las relaciones desde la reciprocidad y no desde el utilitarismo. Sí. Qué valioso lo que nos estás diciendo, porque creo que de eso se trata, ¿no? De cómo transformamos estas relaciones sociales y que sean relaciones que vayan más allá de lo mercantil, ¿no? A lo que nos hemos enfrentado toda la vida, ¿no? Y que estamos convencidas y convencidos que es posible transformar. Por cierto. Y construir otras somos relaciones. Somos herederos de quienes han luchado por mejor. O sea, lo que se ha avanzado históricamente ha sido una herencia que nos han legado nuestros antepasados. Exacto. Que si no hubiesen dado la batalla, nosotros estaríamos aún peor. ¿Quién sabe? Sí, exactamente. No abandonar nunca las luchas y extenderlas y ampliarlas. Exacto. Tal cual. Muchísimas gracias. No, gracias la a verdad ustedes. Que fue muy interesante, lo disfruté muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en estas propuestas que estamos realizando desde Estudios del Desarrollo. Un gusto. Hasta pronto. Espero volver a vernos prontamente. Muy bien. Cariños.